Entonces vamos a hablar de qué es un bono de carbono, cuál es el panorama nacional, quién compra los bonos de carbono, evidencia, proyectos en el sector agroindustrial y requisitos si yo quiero vincularme a un proyecto de carbono. Entonces acá hay palmeros. Mire, acá hay unos palmeros. Bueno, eso también es un tema que aplica para La Palma. Hemos hablado mucho de bono de carbono, pero ¿todo el mundo sabe qué es un bono de carbono? Bueno, se le dice bono de carbono, se le dice crédito de carbono, se le dice certificado de carbono, se le dice remoción de carbono. Bueno, todas estas palabras sirven. Entonces podemos hablar de bonos, créditos, certificados. Lo que nunca se dice es, digamos, un bono de oxígeno. Eso sí, por favor, al que oigan decir eso, lo cachetean. ¿Listo? Eso no se dice. Eso es mala educación. Entonces, esto es más o menos como el que peca y reza empata, ¿sí? Entonces es más o menos lo mismo. Entonces cuando yo digo una mentira y entonces el padre me dice, récese una Ave María, ahí. Entonces, una tonelada de carbono, por ejemplo, en los árboles, es el proceso de fotosíntesis. El árbol coge el CO2, lo rompe, se libera el O2, el oxígeno, y se queda con el C, con el carbono, ¿cierto? Y eso se vuelve un documento. Esto técnicamente es un bien intangible. Y esto es un documento que se vende y se compra. Se usa una vez y ya. Los bonos de carbono no solo vienen de los árboles. Aquí ahorita vamos a tener una panelista que nos va a contar un poco de las otras fuentes de bonos de carbono. Esto ya lo contó Francisco. Esta es la tarea que tenemos como país. Tenemos que reducir 670 millones de toneladas por el acuerdo que hicimos en la COP21. Esto ya también lo contó Francisco. El decreto 926 que dice que o pago el impuesto en plata o en especie. Que esto también lo contaba Harold hoy. Hay dos opciones. O pago el impuesto, ¿cierto? O compro un bono. Entonces, por ejemplo, aquí mis amigos de la TAM, ellos tienen la opción de o pagar 17.210 por cada tonelada de CO2 que emiten, o compran un bono, el precio puede variar, pero se ahorran una plata, ¿cierto? Entre 17.000 y 16.000, se ahorran 1.210 pesos, eso multiplicado por la cantidad de toneladas, es muy interesante para ellos, ¿cierto? Además aquí el dinero, bueno, va al gobierno y en el otro caso llega directo a los proyectos. Estas son unas comparaciones que hacíamos entre la relación entre los proyectos de carbono y las zonas que sufren del conflicto armado. Entonces las zonas más oscuras son las zonas con mayor conflicto armado. Y los puntos verdes y amarillos son donde están los proyectos de carbono. Entonces, la relación que hay entre ellos. Entonces, si ven que la mayoría de proyectos de carbono pueden estar en zonas de mayor conflicto armado. Entonces, el dinero, los recursos les van a llegar allá. No toca esperar a que hagan todo el camino por el gobierno. Miren dónde están los proyectos de carbono. ¿Se acuerdan que les decía que los bonos de carbono no solo vienen de árboles? También vienen de proyectos de energía, de residuos, de otro tipo de sectores, y pueden estar acá. Esta es una comparación entre las zonas de deforestación en Colombia y los proyectos de carbono. Entonces, tenemos lo verde, que es bosque, y tenemos núcleos de forestación, que son los naranjas. Entonces, los proyectos de carbono están en estas zonas. Y lo mismo, los recursos van a llegar a las zonas que están sufriendo de mayor deforestación. Lo que permite este mecanismo es ponerle un valor al árbol. Sí, porque mientras el árbol tenga un valor, pues yo lo voy a pensar dos veces en tumbarlo y meter una vaca. Esta es una comparación con una gráfica del coeficiente de Gini que mide la desigualdad. Entonces aquí están las zonas
que tienen mayor desigualdad con un color más oscuro. Miren que normalmente coinciden los mismos, los de más conflicto armado, los de mayor deforestación y los de mayor desigualdad son como los mismos. Entonces, si ven la relación, y normalmente los proyectos de carbono están beneficiando a estas regiones. Y esto se alinea con los ODS en cada uno de los ejercicios que hemos visto. Bueno, esto es una tabla muy parecida a la que mostraba Francisco, pero complementando algunas series, la voy a pasar rápido. El impuesto nació en 15.000 pesos en el 2017, ¿cierto? Y sube el IPC más 1 todos los años. Entonces, 15.000 a 15.700, 16.400, 17.200. Y el otro, y todos los años va a seguir subiendo. Imagínense ustedes que son ganaderos, ¿ustedes tienen garantía de que el precio de la carne el otro año va a subir el IPC más 1? Claro que no, pues nadie, el que vende camisas o el que vende celulares o el que vende, nadie tiene garantizado que el precio del producto que vende va a subir. La demanda, esta ahorita también la hablábamos, estábamos hablando entre más o menos 50 millones de toneladas de bonos de carbono es lo que demandan las empresas que los compran, eso es lo que necesitan. Eso es lo que necesitan la TAM y todas las empresas que lo compran. Entonces el tamaño del mercado es multiplicar el valor por la cantidad. Entonces estamos hablando de un mercado de más o menos 900.000 millones de pesos. Ese es el tamaño de la torta. Eso es lo que hay que... El potencial. La cantidad de proyectos o iniciativas, era lo que decía ahorita Francisco. Estamos hablando de más o menos más de 100 iniciativas de carbono en Colombia. Los bonos que se han vendido... Ahorita estamos hablando de más o menos 15 millones de bonos vendidos. En conclusión, hay una demanda insatisfecha. O sea, hay más demanda que oferta. Ahí es donde está la oportunidad para todos los que estamos metidos en el mercado de carbono. Esto también lo mencionaba Francisco más o menos. Está un techo, ¿cierto? Si el impuesto me vale 17.210 y yo le vendo un bono de carbono a 17.300, ¿ustedes creen que alguien lo compra? ¿Ah? ¿No creen? ¿No dicen nada? Pues pagan el impuesto mejor, ¿no? Entonces, este es el techo. Nadie va a pagar más que el techo. Pero vamos a estar, los vendedores vamos a estar tratando de que esté lo más pegado al techo, los compradores van a estar tratando, pero ahí nos ponemos de acuerdo. Entonces, más o menos, era lo que decía Francisco, entre un 80 a un 95% del valor del impuesto. Eso es lo que puede llegar a costar, a vender, lo que me pueden dar por un bono. Esta gráfica pues, es similar a la de Francisco, la relación entre la oferta, la demanda, el recaudo y la relación entre los ODS. ODS es Objetivo de Desarrollo Sostenible del Milenio. Entonces, ¿con cuántos se alinea? Se alinea con 11 ODS, las iniciativas, los proyectos de carbono. ¿Quiénes compran los bonos de carbono? ¿Quiénes creen que compran los bonos de carbono? ¿Ustedes quiénes creen? Pero eso está más orientado al sector transporte. Llámese aéreo, terrestre, fluvial. Entonces, aerolíneas, compañías de transporte, de buses, navieras. Aquí solo hay algunos, ¿cierto? Pero empresas que compran bonos de carbono, pues son muchas. Entonces, ¿esto por qué es una oportunidad? Pues lo mismo que decía ahorita Francisco, porque hace que los proyectos sean más sostenibles, más rentables, que mejora la TIR, existen incentivos tributarios, de lo cual ahorita va a hablar Adriana, ingresos para comunidades, y es la opción más costo efectiva de reducir emisiones. Y es el cumplimiento de metas, además. Entonces, solo para contarles un poco, nosotros somos CO2 Cero, somos una empresa colombiana, nacimos en el 2011, somos vecinos, estamos aquí en la plantación nuestra, está en Puerto Gaitán Meta. Ahí tenemos una finca que se llama Galápagos, de 2.000 hectáreas, ahí empezamos a sembrar Acacia Mangium. ¿Algún reforestador por acá? Bueno, y ahí empezamos a sembrar Acacia Mangium y después, en el tiempo, desarrollamos un proyecto de carbono propio
y después llegó el impulso, el impuesto. Entonces le desarrollamos proyectos de carbono a nuestros colegas y en esas estamos. Entonces les vamos a bueno, estos son algunas medallitas de esas que tenemos. Esto es lo que hemos hecho. Hemos trabajado con más de 200 reforestadores, colegas nuestros. ¿Sí? O sea, nosotros hicimos el desarrollo del proyecto de carbono nuestro, desarrollamos los bonos, los vendimos, funcionó, dijimos, oiga, esto funciona. Entonces le empezamos a decir a nuestros colegas, oiga, colega, ¿se quiere meter? Entonces le decíamos al colega, bueno, y le decíamos, venga, deme 50 millones de pesos, yo le desarrollo el proyecto, yo genero los bonos y los vendo. Y me decía, pariente, pues, si tuviera 50 millones de pesos, pues no los tengo, pero si los tuviera, sembraba más árboles. ¿Y bonos de qué? Entonces la gente no entendía. Entonces le dijimos, mire, hagamos una cosa, más bien no me dé plata, yo desarrollo el proyecto bajo riesgo y apenas genere los bonos, los vendo, los cobro y repartimos las utilidades. 75-25, 75 para usted, 25 para mí. ¿Qué tiene que perder? Nada. Ah, bueno. Entonces hemos trabajado con más de 200 reforestadores en más de 10 departamentos. Estos son algunas de las sombrillas. Sombrillas porque usted puede unir. Entonces usted puede unir al grande con el pequeño. Es como hacer una vaca, ¿sí? Entonces tenemos estas sombrillas en el Meta, en Casanare. Aquí en Casanare, ahorita vamos a hablar de un caso de éxito de aquí, de Casanare. Vamos a hablar de uno del Meta, aquí vecino, y en diferentes departamentos, Antioquia, zona cafetera. Estamos hablando de más de 30.000 hectáreas y hemos repartido más de 25.000 millones de pesos a estos colegas nuestros. Este es el cheque simbólico que recibieron algunos de nuestros 200, que recibieron nuestros más de 200 reforestadores. Estamos hablando de 25.000 millones de pesos que hemos nosotros generado a los reforestadores vía la venta de los bonos de carbono. Entonces esto es para contarles que esto es de verdad, que esto ya existe, que esto existe desde 2017 y en estos 3 años, pues estos son los resultados reales. Acá hay algunos reforestadores. Bueno, entonces ya entraríamos en una parte más técnica, pero esto lo va a pasar rápido para entrar a los testimonios, que es más divertido. Entonces, pues uno tiene que ver primero cuáles son las áreas elegibles, ¿no? No todo aplica. Digamos, si yo tumbé bosque nativo para meter una plantación, no aplica. Hay una serie de reglas que yo tengo que cumplir. Y estos son los pasos. Entonces, básicamente uno firma el contrato de vinculación, entrega la información. Yo como reforestador entrego la información, hay una visita en campo, se desarrolla el famoso PDD, una sigla en inglés para un documento de diseño del proyecto. Se audita, entonces viene Icontec o viene cualquier ente auditor. Se solucionan los hallazgos porque siempre en la auditoría se encuentran hallazgos. Se genera un reporte, un documento como el diploma que dice, mire, mi proyecto tiene 100.000 toneladas de CO2 y eso se certifica. Yo llamo a un tercero y le digo, por ejemplo, hay una empresa que se llama ColceX, hay otra Proclima, hay otra Ecoregistry. Yo le digo, venga señor, certifíqueme que esto está bien. Ah, listo, 100.000, sí, tiene 100.000, lo pone en la plataforma y ahí ya se pueden vender. Entonces ahí los tienen y entonces ahí viene nuestra amiga Joana y los compra. Y entonces yo voy a donde Joana y le cobro y ella me paga. Entonces después usted reforestador me factura y yo le pago. Ese es el ejercicio. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Estos son documentos porque seguramente se están preguntando, oiga, ¿qué necesito yo para...? Pero si quieren después lo hablamos en más detalle. Pues básicamente identificación, un RUT, un certificado de tradición y libertad de la propiedad, que no haya embargos, que no haya procesos de restitución, que no haya procesos judiciales. Esto es importantísimo. Escritura pública del predio.
Pues en Colombia el 50% de los predios no está formalmente escriturado, entonces esto es muy común. Cámara de Comercio, un contrato de arriendo o comodato. Después hacemos un formato de nuevas plantaciones y eventos de perturbación e información geográfica, que era más o menos lo que veíamos ahorita con el proyecto CO2 Bio, que veíamos la finca aquí demarcada, mire, mi predio es este. Y se hace un PEMF, un plan de establecimiento y manejo forestal. Se hace un plan de siembras, un registro del ICA, bueno, y se hace un inventario. Eso es importantísimo, porque yo tengo que medir qué es lo que tengo. Entonces se hacen unas muestras representativas. Esto es muy importante.